espacio. Por parte del doctor Antonio, me comentó muy importantemente, dado que gran parte del foro son residentes de neurocirugía, de trauma y ortopedia, y muchos de ellos también están haciendo fellow de columna, hacer mucho hincapié en la descripción de algunas de las imágenes que vamos a estar observando, pero particularmente uno de los videos. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a comentar cómo va a estar el curso de la plática, porque una parte de ella van a ser los videos con el uso de este sistema de neuronavegación, y aquí voy a puntualizar mucho en lo que hacemos, cómo lo hacemos. Si hay dudas, preguntas, nos detenemos. El objetivo es que quede muy claro por parte de todos los residentes y fellow que nos escuchan. Y pues más nada, agradecer al doctor Antonio por este atinado espacio que se forma para hablar un poco de columna. Y también aprovecho para agradecer a mi mentor, el doctor Giorgi Daneri, y al doctor Jesús Violante, que han sido parte importante de esta experiencia con el uso de la neuronavegación dentro del equipo de neurocirujanos en el Hospital Puerta de Hierro de Guadalajara. Y sin más, pues empezamos. Dentro del orden de la presentación, vamos a primero hacer la descripción, no tanto del contexto del paciente, sino de las imágenes de un caso que tuvimos recientemente, con el cual utilizamos la neuronavegación y del cual van a ser los videos que van a estar observando. Después de ello vamos a hablar un poquito de la información que hay sobre el sistema de neuronavegación. Vamos a hablar de algunos artículos que fueron muy importantes para la experiencia que nosotros tenemos como equipo quirúrgico. Particularmente les platicaré sobre un artículo que se hizo en el 2021 de parte de este equipo neuroquirúrgico, con la experiencia que tenemos en el Hospital Puerta de Hierro. Y después de ello, veremos los videos donde haremos la descripción y las características del sistema de neuronavegación, y finalmente unos videos donde hacemos el comparativo del abordaje convencional con fluoroscopía versus la neuronavegación. Este va a ser la orden de la presentación y vamos a dar inicio. Este es el caso que tuvimos hace un par de semanas, donde tenemos un corte sagital. Me gustaría si está algún residente de neuro, de trauma, con que nos platiquen un poco qué es lo que observan en esta imagen. Si no, y no desean participar, con que se lo queden. Yo haré la descripción de lo que vemos nosotros o lo que vimos el equipo quirúrgico, por lo cual decidimos hacer la cirugía con este sistema de navegación. Sí, bueno, no sé si pueda describir un poquito la imagen. Adelante, adelante. Hola, bueno, pues aquí podemos ver, doctor, que Gustavo, un corte sagital, básicamente, secuencial aparentemente T2, de obviamente columna lumbosacra. Se puede ver datos ahí de degeneración, a fin de cuentas, de tanto de la altura de los discos, más afectados yo creo que desde el nivel L3, L4, disminución importante L4, L5, y de L5 a S1, pues en la parte posterior una protrusión un poquito más, inclusive tal vez un poquito pasando ahí el borde, ¿no? de la vértebra. Se ven también las raíces un poquito también este, tortuosas, y a nivel, se me pasó a comentar, L4, L3, L4, datos de listesis en la resonancia, ¿verdad? Estoy hablando del corte del lado izquierdo. El lado derecho, pues sí tiene un poquito más énfasis en tal migración un poquito más subligamentaria. Bueno, sería como generalidades del corte ahí no sé, digo, tiene algunas otras características. A lo mejor un poquito de compresión ahí de la plataforma del E4, la plataforma inferior del E4, y pues básicamente es eso, ¿no? Hipertrofia a lo mejor de las facetas, pero pues realmente en este no se ven estos cortes. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se me escuchó? Sí, adelante. Sí, adelante. Hola, Daniel Dávila, médico residente de neurocirugía del 1 de octubre. Bueno, yo veo nada más en las resonancias, pues es un T2. Lo que me llama la atención es que tiene una clara estenosis espinal a nivel de L3, L4.
por compresión no solo posterior, o sea, porque sí tiene una protrusión de disco, sino por la listesis que ya tiene, y porque también tiene un poquito de compresión de vector posterior. Se ve que el ligamento amarillo está hipertrofiado en las, pues sí, lo que es el 3 L4, también el 4 L5, sí se ve pues la clara estenosis espinal ahí, y pues ya se ve L5 S1 con una igual disminución del conducto pues de forma importante. Digo, no tenemos un axial para ver más o menos qué tanto queda la compresión, pero sí se ve que tiene mucha estenosis espinal asociado pues a la listesis. Nos faltarían ver las dinámicas para ver si está con desplazamiento o si ya tiene una listesis fija. Ujú. Muy bien. Sí, efectivamente, eh, vamos a empezar a colocar los hallazgos que hay en el estudio. Bueno, primero observamos cambios en los discos intervertebrales, como bien lo mencionaban los médicos. Después de ello, disminución de la altura del espacio intervertebral, mayormente entre L4 y L5. Después observamos cambios degenerativos en lo que concierne a las plataformas de los cuerpos vertebrales, mayormente en L4, L5. Y en cuanto a la dinámica, vemos una alteración de la curvatura lumbar, particularmente con desplazamiento, deslizamiento de las vértebras, lo que muy bien señalaban los doctores, esta listesis. Aquí hacer una pequeña acotación, una fe de rata, no tengo una proyección dinámica para observar realmente el desplazamiento que tienen estas vértebras en una extensión y una flexión, pero lo que sí tenemos, observando estos cambios, sí tenemos una proyección en axial para que podamos ver las otras características. Y finalmente también vemos la estrechez del conducto lumbar. Esto es en corte sagital y acá tenemos ya en corte axial. Tenemos en dos niveles los cortes y aquí si hay oportunidad de participar, ¿qué es lo que observan aquí en estos cortes? Este, Hola, bueno, me Florencia. gustaría... Tengo una consulta. ¿Tendrías el STIR del Sagital? Sí, adelante. ¿Tendrías el STIR? No, el estilo no lo tengo, nada más tengo esa proyección. Ok. Bueno, puedo escribírtela si querés. Sí, claro. Bueno, en estas dos imágenes axiales se pueden ver a nivel muscular, tiene una sarcopenia importante. A nivel de las articulaciones facetarias, tiene una hipertrofia facetaria también, que contribuye a este canal estrecho multisegmentario lumbar, como habíamos visto antes, sumado también a los discos estos que generan una impronta global tanto en el foramen como en la región del saco, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y bueno, igual otra vez del 1 de octubre, igual lo que llama la atención es que justo en el nivel que comentábamos donde está la estenosis, que es, me parece L3, L4, que es la del lado izquierdo, tiene, pues prácticamente ya solo se ve la grasa epidural, que es lo que, pues sí, la hiperintensidad que vemos en la parte posterior, pero tiene una clara disminución del conducto, prácticamente queda, yo creo, unos 4 o 5 milímetros. Y sí, justamente no solo es el vector anterior que tiene por el disco, por el abombamiento que tiene a ese nivel, sino también por la hipertrofia de los ligamentos amarillos y por la artrosis facetaria tan importante que tiene. Como bien dice el doctor, tal vez un estiro nos ayudaría a ver si tiene un proceso ahí, pues sí, tal vez inflamatorio a ese nivel, o identificar bien dónde está el proceso en este momento, si tiene algo de inflamación, no sé, a ese nivel de las facetas. Pero bueno, creo que ahí lo más importante es toda la estenosis espinal que tiene y que también vemos en el nivel de hasta abajo del L5 S1. Ahí se ve todavía las raíces, pues sí, las raíces ya se está desplazando, pero pues la salida de la raíz está completamente disminuida y pues el abombamiento es de todo el disco. Sí, efectivamente. Lo que vemos muy claro es la estrechez del conducto lumbar en ambos cortes axiales. También observamos un compromiso foraminal bilateral, mayormente del lado derecho, en lo que concierne a la imagen que observamos del lado derecho.
Efectivamente, observamos un abombamiento discal, que vendría siendo una pseudoprotrusión. Esto debido al desplazamiento que se genera de las vértebras, lo que hace la apariencia que fue una protrusión, pero realmente no es como tal, es una pseudoprotrusión. Vemos un aumento del espacio articular facetario del lado izquierdo de la imagen, aquí estas zonas hiperintensas. Y finalmente, aunque no es muy importante para el padecimiento como tal, pero vemos una degeneración muscular importante para vertebral. Vemos como si se tratara de, vaya el término muy burdo, como si fuera carne, como un marmoleo muy importante, una degeneración muscular muy importante. Y estas son las imágenes del contexto de este paciente que sometimos al procedimiento quirúrgico con neuronavegación, por las características que observamos en la imagen, dejando de lado un poquito el contexto clínico, que es evidente que el paciente cursa con dolor lumbar mecánico, así como articular, y obviamente las enfermedades adicionales que tenía la paciente, por lo cual la consideramos para utilizar este abordaje. Para con ello, me adelanto un poco, tratar de minimizar los tiempos quirúrgicos, con ello de igual forma limitar el sangrado, la correcta colocación de los tornillos y una recuperación más rápida postquirúrgica intrahospitalaria. Es por eso que sometimos a esta paciente a este abordaje con neuronavegación. Y esta son dos imágenes como finalmente quedan la colocación de los tornillos posterolaterales transpediculares con el sistema de neuronavegación. Solamente son las imágenes. Más adelante les mostraré el video de cada uno de los pasos que empleamos para que finalmente queden colocados los tornillos. Claro está que falta colocar la barra en cada uno de los tornillos para darle la fijación, pero al final estas son una de las imágenes para que observen cómo quedan colocados con el sistema de neuronavegación. Esto en cuanto al caso clínico, y vamos a hablar un poco sobre algunos artículos que fueron importantes para la construcción del artículo que hicimos en el equipo quirúrgico en el 2021, y vamos a hablar sobre este artículo donde nos describe de forma inicial en qué consiste el sistema de neuronavegación, y nos comenta que los sistemas tridimensionales 3D proporcionan proyecciones del campo operatorio e instrumentos con imágenes en tres ejes. Muchos de ustedes ya han tenido la bondad de observar cirugías de columna, particularmente de la región lumbar, donde en el fluoroscopio solamente tenemos dos ejes que podemos utilizar para observar la colocación de los tornillos, que es el corte sagital y el corte coronal, que vendría siendo donde observamos la colocación de los pedículos, que son las proyecciones en lateral y lape. Son las dos únicas proyecciones que nos otorgan el fluoroscopio, pero en el sistema tridimensional nos da una tercera imagen que, si no sé si se alcanza a ver el cursor, que es esta, que es muy importante, que es el corte en axial, la que nos va a dar una mayor seguridad para la colocación y evitar con esto el riesgo de que el tornillo se dirija de una forma inadecuada. Y el objetivo que tienen este tipo de sistemas es rastrear los instrumentos quirúrgicos y la anatomía en el campo operatorio, pero se los coloco en azul en relación con un punto de referencia registrado. Esto a lo que me refiero en la imagen B, que podemos observar abajo donde se encuentra el cirujano. Si observan, él tiene en su mano derecha un lápiz donde se observan cuatro diodos, los cuales reflejan hacia el aparato que vemos del lado derecho la información infrarroja, pero observen cómo por delante del lápiz que muestra el cirujano hay otro sistema de diodos, los cuales más adelante vamos a observar en dónde se coloca. Este sistema de diodos se coloca sobre la apófisis espinosa de unos niveles arriba del campo, o más bien de los niveles quirúrgicos que vamos a trabajar. Por eso les coloco en azul, que es en referencia a un punto registrado, porque no es el objetivo de este artículo, pero ahí hay otros artículos donde demuestran o hablan en qué momento se tiene que colocar esta referencia. ¿Para qué? Para que no haya pifias y la colocación de los tornillos y la referencia anatómica que se va a registrar en el escáner sea la adecuada. El método que utilizan es el seguimiento óptico, como ya lo habíamos adelantado, mediante una luz infrarroja que va dirigida de estas esferas que ha colocado el cirujano,
que emiten una luz y se proyecta a una cámara. Se hace un registro anatómico a través de los puntos de referencia y ahí es el momento en el que el cirujano comienza a navegar la columna, pero lo aclaro, después de la exposición quirúrgica. Antes ya hay estudios que demuestran que esto es mejor. Después de la exposición quirúrgica, colocar este sistema de referencia. Y así tal cual lo observamos en la imagen. Si se fijan, la adquisición y el registro de las imágenes intraoperatorias deben de realizarse después del acceso quirúrgico. Vemos que hay una incisión mayúscula y hay una incisión un poquito más grande por encima, que es donde se coloca el sistema de referencia, que es el que nos va a navegar la columna y nos va a permitir identificar las zonas anatómicas para que podamos tener un registro adecuado de la imagen y no podamos tener errores como movimientos angulares y de traslación, y con eso podamos dirigir correctamente nuestros pasos y finalmente la colocación de nuestro tornillo. Y en este artículo se preguntaban que qué ventajas mostraba la neuronavegación y mostraban tres ventajas: obtener imágenes en 3 planos y de múltiples niveles, y en el caso de pacientes que habían sido previamente operados, poder tener una precisión mayor de las imágenes. Muchos de los médicos que nos escuchan han tenido casos de pacientes reoperados que a lo mejor no son propiamente de su equipo, sino ya han sido operados por otro equipo, y es muy difícil poder tener precisión de la anatomía, o ya de ese campo quirúrgico con una anatomía pues prácticamente alterada. Entonces también comentaban que en estos casos es muy bueno la utilización de la neuronavegación y la menor exposición a radiación por parte del personal del quirófano. Pero fíjense que lo curioso de este estudio es que se preguntaban si existían publicaciones que abordaran sobre los problemas técnicos y las dificultades que se presentan durante la neuronavegación. ¿Por qué? Porque no es todo miel sobre hojuelas. Hay situaciones que se deben de atender para que el paciente sea realmente candidato a neuronavegación y qué es lo que se tiene que hacer durante el uso del sistema. ¿Por qué? Porque menciona que hay pifias o errores que se cometen que el artículo denomina como trampas de la navegación intraoperatoria, y que esto va a conducir eventualmente a que se prolongue o haya pérdida de tiempos quirúrgicos. Entonces, pues realmente una de las ventajas que otorgaría la neuronavegación, que es disminuir los tiempos quirúrgicos, pues realmente no se logra si no atendemos a todos estos detalles que ahorita vamos a comentar, que menciona el artículo. Lo segundo, una anestesia prolongada, mayor sangrado y error en la colocación de los tornillos intraoperatorios. Entonces, este artículo, más allá de describir las ventajas de la neuronavegación, comenta cuáles son los errores más comunes cuando se utiliza la neuronavegación, y que en ocasiones cuando se ocurren o se somete al paciente a estos errores, pues realmente no muestran una ventaja a la neuronavegación a la utilización de la fluoroscopía convencional. Y el artículo nos mencionaba que estos son los requerimientos que debemos de tener en una sala de operación, pero particularmente cómo tiene que acomodarse la sala quirúrgica con el neuronavegador, como lo observamos en la imagen del lado derecho, donde debe de estar colocado el anestesiólogo con su máquina de anestesio, donde debe estar colocado cada uno de los cirujanos, la enfermera quirúrgica con su equipo quirúrgico, y de igual forma, dónde tiene que ir colocado el brazo del neuronavegador. ¿Para qué? Para que no haya tiempos perdidos en el momento en que se coloca el paciente en la mesa, en el que se inicia el abordaje anestésico, en el que se realiza la disección del campo quirúrgico o de los niveles quirúrgicos a tratar, y finalmente el uso de la neuronavegación para que los tiempos sean los acordes, el abordaje anestésico sea el acorde, y esto se refleje en menor sangrado, menor tiempo quirúrgico y por ende una estancia hospitalaria reducida y el mejor resultado para la cirugía del paciente. Entonces, el artículo mencionaba que debemos de atender todos estos detalles. ¿Para qué? Para que realmente la neuronavegación tenga pues las ventajas que otorga. Y concluye que una mala planificación en las etapas preoperatorias, y esto es importante. Este, Hace un par de diapositivas describimos las imágenes, pero recordar que como cirujanos operamos pacientes, no operamos imágenes. Por más que veamos una columna degenerada, o muy maltratada, lo que nosotros vamos a operar es lo que le condiciona molestias al paciente, o lo que presumimos que en un tiempo también pudiera darle molestias. Eso es lo que tenemos que abordar.
No tenemos que abordarlo solo por operarlo, y esto es uno de los errores que se cometen comúnmente, una mala planificación preoperatoria. Y de forma intraoperatoria también hay mala planificación en el acomodo, en el abordaje anestésico previamente, etcétera. Y esto obviamente obviará cualquier ventaja del sistema de neuronavegación. Utilizando técnicas de iniciación estándar como la fluoroscopía, comenta que la tasa de tornillos pediculares fuera de oscila entre el 14 al 55%. Y la neuronavegación no puede reemplazar la experiencia técnica y la formación de los cirujanos de columna, pero es útil para aumentar la precisión. Yo entiendo esta parte y eh, comentarla de esta forma, compartirla de esta forma, porque yo no me formé con el sistema de neuronavegación, me integré a este equipo quirúrgico y es cuando empiezo a conocer este sistema, y como me enseñé o como me formaron fue a través del sistema convencional con fluoroscopía, que yo creo que es como muchos de nosotros debemos de formarnos inicialmente para después empezarnos a empapar con las nuevas tecnologías que nos ofertan las diferentes instituciones, tanto en el sector salud como en el medio particular. Y esto que empiece a aumentar nuestra precisión para colocar los tornillos. Este es el primer artículo que tomamos como referencia. El segundo artículo nos habla de la colocación de los tornillos intrapediculares, pero a través del uso de sistemas de imagen como guía. Este es un análisis sistemático retrospectivo que examina la inserción de los tornillos transpediculares utilizando guías de imágenes fluoroscópicas bidimensional versus la neuronavegación o la navegación tridimensional. Aquí ellos hicieron la búsqueda a través de PubMed, encontraron 30 estudios en los cuales con fluoroscopía convencional se colocaron 3.719 tornillos, de los cuales 2.532 se colocaron con precisión, lo que les da un porcentaje con esta técnica de fluoroscopía convencional de 68.1% de adecuada colocación. En contraste, con los estudios de neuronavegación se colocaron 4.368 tornillos, de los cuales se lograron insertar con precisión 4.170 para un 95.5% de adecuada colocación, que contrasta mucho con la fluoroscopía convencional, de acuerdo a lo que este estudio hizo, indague en los 30 estudios que utilizaron, y concluye que los sistemas guías de imagen tridimensional mostraron una precisión de colocación de tornillos transpediculares significativamente mayor. Otro estudio que utilizamos como referencia es este estudio donde hace primero un poco de información sobre los objetivos de la columna, pero lo importante de esto es que también utiliza otro sistema de imagen intraoperatoria o transquirúrgica, que es la fluoroscopía rotacional. El objetivo del estudio mencionaba que la cirugía de columna guarda dos objetivos muy importantes: restaurar la carga de la columna vertebral y con ello el rango de movimiento de la columna para darle a los pacientes una mejor calidad de vida. Y para que nosotros pudiéramos garantizar restaurar la columna y por ende darle una calidad adecuada de vida a los pacientes, se necesitaba de una precisión intraoperatoria importante, se requería un alto grado de precisión, y se preguntaban cómo íbamos a utilizar o cómo se iba a realizar esa precisión y con ello evitar complicaciones neurológicas y o vasculares. Entonces se hacían esta pregunta: ¿las técnicas modernas de navegación pueden mejorar la precisión de la instrumentación espinal en comparación con los métodos convencionales? Y aquí en este estudio hicieron un análisis retrospectivo de pacientes sometidos a instrumentación espinal con neuronavegación fluoroscópica 3D entre julio 2010 y junio 2015. Quiero hacer aquí una acotación. En el estudio no se ven imágenes del sistema de fluoroscopía tridimensional, pero les comparto un video de cómo en el Hospital Puerta de Hierro hay un sistema de fluoroscopía tridimensional, algo semejante a lo que se utiliza en los abordajes para cateterismos. Le voy a poner play para que observemos un poco. Vean cómo el brazo hace una rotación, y en la pantalla que está sobre el cirujano, aunque no es la pantalla que está, no es la imagen que está proyectando, permite dar una imagen tridimensional. Yo imagino, porque nuevamente reitero, no había referencia de las imágenes o algún video que me mencionara para ellos cuál era el sistema 3D rotacional, pero ese es el que tenemos en el Hospital Puerta de Hierro. Entonces, en base a esto,
la evaluación cualitativa del posicionamiento de los tornillos para la columna se realizó, perdón, aquí hubo un error, utilizando un sistema de puntuación descrito por Dijavsky, que es el siguiente. Y en esta clasificación, pues se identifica cómo están colocados los tornillos. Y en este estudio es que evaluaron cómo se estaban colocando los tornillos con sistema de neuronavegación apoyado con fluoroscopía tridimensional. Y también se calculó la longitud que debería de colocarse de tornillo, y esto lo hicieron entre el diámetro del cuerpo vertebral y la longitud tentativa del tornillo entre el ingreso del pedículo hasta el borde de la vértebra. Y cualquier longitud relativa del tornillo entre el 85 al 100% se clasificó como adecuado. Entonces, ellos utilizan esta clasificación para hacer mención de cómo estaban colocados los tornillos. Y ellos, en este estudio, colocaron 1,704 tornillos, de los cuales 1,621 se colocaron de acuerdo a esta clasificación como 1A, que para ellos es la adecuada posicionamiento del tornillo, con un 95.1% de los tornillos. El 25 pacientes, el 1.5% lo colocaron 1B, 28 pacientes lo colocaron de forma 2A para el 1.6%, 8 pacientes lo colocaron 2B para el 0.5% y 11 pacientes lo colocaron tanto 3A como 3B para el 0.6% de acuerdo a los 1,704 tornillos colocados. Y en cuanto a la longitud del tornillo, la mediana del tornillo para la colocación fue de 92.6% del diámetro máximo, es decir, casi llegar al borde de la parte anterior del cuerpo vertebral. Con una adecuada colocación, es decir, ellos pudieron colocar el tornillo acorde al diámetro y el inicio del pedículo y el borde anterior del cuerpo vertebral en 1,224 tornillos para 71.8% en la primera colocación. Un porcentaje importante. Y lo que ellos concluyen, o de las primeras discusiones que hacen, es que fue necesaria una nueva cirugía en 11 pacientes, reposicionando un total de 40 tornillos, 2.3%, realmente un porcentaje bajo, pero a pesar de que ellos utilizan la fluoroscopía 3D, solo 2 tornillos tuvieron que ser revisados debido a una posición primaria. Es decir, durante la cirugía la colocaron de forma inadecuada. Y vaya, esto a pesar de la experiencia del neurocirujano. Y en el seguimiento, 82.1% de los pacientes declararon una liberación total del dolor. Esto es muy importante, que nosotros también como equipo quirúrgico le dimos seguimiento a los pacientes con la colocación de los tornillos a través de la neuronavegación, y se acerca un poco, más adelante lo vamos a platicar, y hubo una mejoría significativa en cuanto a la lumbalgia o la radiculopatía. Ninguno de los pacientes refirió empeoramiento o nuevo dolor después de la cirugía. Y este estudio concluye que los resultados en la precisión de la colocación, utilizando este sistema de clasificación y el sistema de fluoroscopía tridimensional, fue superior en comparación con solo utilizar el fluoroscopio convencional sin la neuronavegación. Eso fue lo que ellos concluyeron en este estudio. Lo importante y enriquecedor del estudio es esta clasificación, para que cuando nosotros coloquemos los tornillos podamos identificar de qué forma lo estamos colocando. Y finalmente, teniendo esos artículos como respaldo, es que el equipo quirúrgico en el 2021 hace esta publicación. Publicamos este artículo que es la instrumentación dorso-lumbar asistida con neuronavegación, el sistema OARM, y adicionamos la cirugía mínimamente invasiva, y es ahí que nosotros reportamos los resultados que tuvimos a través de nuestras cirugías. Nosotros nos planteamos los siguientes objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos de los procedimientos en la región lumbar? Y teníamos dos muy importantes: la estabilidad de la columna y la descompresión del conducto lumbar y o foraminal, dependiendo el caso y el contexto del paciente. Ya teniendo en consideración estos objetivos, para la estabilidad de la columna, pues era importante la instrumentación de la columna lumbar y la colocación de los tornillos transpediculares.
pero nosotros nos cuestionamos qué técnicas de imagen transoperatoria se utilizan actualmente, a pesar de que nosotros utilizamos el sistema de neuronavegación. Y este es el sistema de neuronavegación que nosotros tenemos en el hospital, en el Puerta de Hierro. El sistema OARM representa un dispositivo de fluoroscopía rotatorio, y los elementos que posee este sistema son dos: el rotor, que es el brazo, lo que vemos en forma de C en la imagen del lado derecho, y el sistema de escaneo con el pórtico, que vendría siendo lo que observamos en la parte izquierda de la imagen, y el detector de panel. Esos son los dos elementos que guarda este equipo, y se crea una serie de imagen de proyección durante la rotación completa. Más adelante vamos a observar cómo es que se cierra el sistema, y en ese momento empieza a tener una rotación completa de 360 grados, y la velocidad de la rotación del brazo del rotor se puede establecer en 30 grados por segundo, lo que da aproximadamente hasta 400 imágenes generadas al terminar los 360 grados. Es decir, que cuando nosotros empezamos a hacer la cirugía, ya teniendo la disección, podemos contar con 400 imágenes de la anatomía de la columna, de acuerdo a la posición que le demos al instrumento que vamos a empezar a colocar. Ya generada todo este sistema o navegación, se configura en el escáner, y es que nos permite la visualización preoperatoria del punto de entrada, es decir, dónde vamos a empezar a colocar cada uno de nuestros instrumentos y las estructuras aledañas. Entonces, es la forma en que se utiliza el sistema de neuronavegación, y en este estudio que nosotros realizamos, analizamos a 104 pacientes que sometimos a cirugía dorso-lumbar con abordaje combinado, neuronavegación y la cirugía mínimamente invasiva. Más adelante voy a hablar un poco de por qué utilizamos la cirugía mínimamente invasiva en la neuronavegación. A lo mejor pudiera resultar algo como ambiguo o incluso hasta redundante. Doctor, ¿cómo utiliza una cirugía mínimamente invasiva si se supone que en la neuronavegación usted ya tiene muy bien marcado dónde es que tiene que trabajar? Lo que sucede, que en la experiencia que nosotros hemos tenido, que hay otros grupos quirúrgicos que utilizan la neuronavegación, pero no precisamente con cirugía mínimamente invasiva, y eso se refleja en los resultados de nuestros pacientes o de los pacientes de los otros equipos. Entonces, los pacientes que nosotros intervenimos fue en el periodo comprendido entre 2013, septiembre, y mayo 2020, y las variables investigadas fueron sexo, edad, sintomatología más recurrente, localización de la instrumentación, la cantidad de tornillos transpediculares que íbamos a utilizar, el promedio de sangrado, el tiempo promedio de cirugía, complicaciones posquirúrgicas, tiempo promedio de estancia hospitalaria y la mejoría clínica. Que, si me permiten el comentario, creo que de entre todas las variables, las más importantes para los resultados y la calidad de vida que podemos otorgar a nuestros pacientes es promedio de sangrado, tiempo promedio de cirugía y las complicaciones, así como la estancia hospitalaria. Claro está que la mejoría clínica, sí, pero si nosotros hacemos todos los pasos anteriores de forma adecuada y evitamos que esto se prolongue o se desfase, claro está que la mejoría del paciente va a ser importante. Entonces, estas son nuestras variables, y durante el procedimiento, el tiempo quirúrgico que nosotros tuvimos fue de 160 minutos más o menos 80 minutos. La discrepancia en cuanto al tiempo quirúrgico en 96 pacientes fue debido a que requirieron un procedimiento adicional, como lo habíamos mencionado el inicio de la descripción de este artículo. Aparte de navegar a nuestros pacientes, hicimos laminectomía y flavectomía, por lo que describimos en las imágenes del paciente del contexto. Vimos que había estrechez del conducto, así como del foramen. Entonces, nuestros tiempos se prolongaron un poco porque, aparte de navegar y colocar los tornillos, les ofrecimos una descompresión tanto del conducto como del foramen. Y esto se reportó en un sangrado promedio de 50 mililitros. Por absurdo, incluso incrédulo que parezca, realmente esos fueron nuestros sangrados. Y en cuanto a las complicaciones quirúrgicas que tuvimos, la neuropatía residual, como les menciono, no todos miel sobre hojuelas. Hay algunos pacientes que, a pesar de utilizar este sistema de neuronavegación, las manifestaciones posquirúrgicas persistieron, pero se lograron reducir satisfactoriamente con una resolución a los 6 meses, utilizando
tratamiento médico y sometiéndolos a rehabilitación. Otra de las complicaciones fue la durotomía incidental. Esta la tuvimos en 2 pacientes y se resolvió de forma transquirúrgica. Aquí también es importante considerar esto porque utilizamos otros tipos de aditamentos, como Tissucol, que son aditamentos como para poder colocar un sello sobre la dura madre, puntos de sutura, etcétera. Entonces, estas fueron las complicaciones más importantes que tuvimos. Y finalmente, en cuanto a la estancia hospitalaria, eh, 98 de nuestros pacientes tuvieron una estancia hospitalaria menor a 24 horas, pero 6 de ellos permanecieron más de 3 días hospitalizados, y esto fue por dolor en el sitio de la cirugía, necesidad de reposo absoluto, en este caso por ruptura dural, tuvimos que dejarlo más tiempo, así como neuropatía residual. Entonces, esto de nuestras variables en este estudio fueron de las más importantes. En cuanto a los niveles y los tornillos, colocamos un total de 542 tornillos con un promedio por paciente de 6 tornillos más menos 2 tornillos, claro, dependiendo del contexto de las imágenes y de la sintomatología que mostraba el paciente. En un paciente que tuvimos, 2 tornillos se encontraban violando 2 milímetros de la pared del pedículo, particularmente la pared medial, por lo tanto tuvieron que ser recolocados, y otro paciente presentó una compresión foraminal con manifestaciones de radiculopatía en el posquirúrgico. También debo aclarar que no lo mencioné, pero aparte del sistema de neuronavegación, utilizamos también neuromonitoreo. Y a pesar del neuromonitoreo, este paciente mostró compromiso foraminal que no se evidenció durante la cirugía y que tuvo que ser sometido a otros estudios para determinar las manifestaciones del posquirúrgico, y fue ahí que nos encontramos que un tornillo mostraba este compromiso. Insisto, tampoco todo es miel sobre hojuelas. Hay algunas situaciones que debemos ser muy puntuales y ser también muy claros, francos, que puede suceder. Entonces, la neuronavegación con NOAR en el equipo quirúrgico, utilizamos la cirugía mínimamente invasiva. Y esto particularmente ha mostrado un beneficio superior. ¿Por qué? Porque hacemos una menor disección y con ello un menor daño de los tejidos blandos. Esto es importante. No solamente se trata de utilizar la neuronavegación y que tentativamente o teóricamente nos hable del sistema que vamos a trabajar, sino que abocarnos realmente a lo que nos marca para hacer una adecuada incisión y no darle un machetazo a la columna o a la espalda del paciente, y que esto nos haga hacerle mayor disección, mayor daño al tejido, y lo mucho de ventaja que pudiera ofertarnos la neuronavegación con esta disección vaya para atrás. Entonces también es importante tener en consideración utilizar lo menos invasivo nuestros abordajes. Y esto se va a reflejar en reducción del dolor posquirúrgico, que crean o no, realmente sí es así. Mientras menor daño le hagamos a los tejidos en la columna, la reducción del dolor posquirúrgico es extraordinariamente menor, lo que se refleja en una recuperación y en una reinserción a la sociedad de nuestros pacientes, acortamiento de la estancia hospitalaria, disminución del riesgo de infecciones y menor tiempo quirúrgico. Entonces, aparte de la neuronavegación, quédense también con el concepto de utilizar lo menos invasivo nuestra disección. Entonces, ya teniendo en consideración nuestras variables y hablar un poco de ello, aquí observamos una forma en cómo durante la neuronavegación se está colocando finalmente el tornillo. Y con el uso del OARM se ha reportado una disminución significativa de la tasa de perforación de la pared del pedículo, a 2.7 a 3%. Hay alguna literatura que menciona 12.8 a 29% con uso de fluoroscopía, mayor tasa de ruptura de la pared con fluoroscopía convencional, y 30% con técnica de manos libres. Y finalmente, la imagen que observan del lado derecho de la pantalla es cómo quedan los tornillos. Una cosa es la neuronavegación que observan del lado izquierdo en la parte superior, y otra es el escáner que se le da al final, que nos da en tiempo real cómo quedaron colocados los tornillos y que nos da todavía chance de recolocarlos si es que está violando realmente la colocación a través del pedículo. Y eso hace que la reducción del tiempo quirúrgico sea menor, por lo que se evitan los cambios de proyección. Eso también es muy importante. En la fluoroscopía convencional, creo que gran parte del tiempo que perdemos
bueno, no sé si esté bien dicho perder porque es parte de la dinámica, pero en lo que se coloca la proyección lateral, en lo que se coloca la proyección AP para ver la colocación de nuestros tornillos, pues es tiempo que estamos perdiendo, si es que claro está, que el técnico que emplea el fluoroscopio está presente. Si no, en caso de las instituciones, pues ahí están los residentes y que, medio que le hayan y que no. Entonces, eso también son tiempos que se van perdiendo, cosa que no sucede con la neuronavegación. Entra el brazo y te da en una patada las dos proyecciones, en la proyección sagital y en la proyección axial. Es muy importante también considerar la experiencia del neurocirujano para la utilización de la neuronavegación y esto nos reduce significativamente los tiempos quirúrgicos a un 50%. Entonces, ya teniendo en consideración lo que nosotros hicimos en este artículo como equipo quirúrgico, ahora sí pasamos a la descripción y las características del sistema de neuronavegación. Estos son algunos videos que tomamos de la cirugía de la paciente que mostramos las imágenes y en este primer video estamos observando ya la paciente bajo bloqueo regional, se colocó un bloqueo anestésico y la paciente está en decúbito ventral, está posicionado boca abajo. Ahí no se ha hecho absolutamente ningún abordaje, solamente le vamos a dar el primer escaneo a su columna para ver cuál va a ser nuestro campo a trabajar. Entonces, en el caso de la paciente que fueron 4 niveles que colocamos tornillos, pues es el margen que nosotros vamos a delimitar, pero teniendo la precisión, no abrir por abrir y después hacer el barrido, no. Primero utilizamos el sistema de neuronavegación para poder delimitar nuestro campo quirúrgico. Teniendo en consideración esta imagen, ahora sí pasamos a la siguiente. Esta imagen de igual forma es de la paciente. Del lado izquierdo, la imagen observamos dos incisiones. Recuerden que les había comentado en el primer estudio que hablaban que la colocación de la pinza, la cual va a hacer el escaneo y proyectar las imágenes al sistema de escaneo en pantalla, tenía que hacerse después de la disección. ¿Se fijan? Abajo hay otra incisión un poco más mayúscula, la cual es la disección. Si se fijan aproximadamente, la verdad no lo sé, creo que fueron como 5 centímetros, y ahí disecamos los niveles que íbamos a trabajar, la colocación de los tornillos, y 2 niveles arriba aproximadamente fue donde hicimos otra incisión, localizamos la, la apófisis espinosa y este sistema tiene dos elementos. Si se fijan, tiene aquí como un engrane donde se coloca un caimán, el cual literalmente muerde la apófisis espinosa y después se le inserta este marco con los diodos, con las esferas, que nos va a hacer el barrido de la columna para poder navegarla. Y en la imagen del lado derecho es cuando ya lo colocamos, si observan, debajo del marco del neuronavegador, ahí se ve la antena, la cual nos va a proyectar las imágenes después de haber realizado el escaneo. Entonces, si se fijan, Pelear y defender lo tuyo, porque si no te van a pisotear. Nos cuesta entender cómo las personas... observamos los elementos que vamos a utilizar para la neuronavegación, son nuestros instrumentos de derecha a izquierda. En la primera imagen vemos este lápiz que nos va a ayudar para poder identificar dónde tenemos el tornillo. Utilizamos un machuelo, que es el que nos va a hacer prácticamente la rosca de donde se va a colocar el tornillo definitivo, la lesna, que va a ser el segundo paso después de haber colocado el pincho. Entonces, más adelante vamos a ver cada uno de los pasos, cómo se colocan esos instrumentos, pero esto es lo que utilizamos. Pero observen perfectamente cómo está posicionado cada uno de los instrumentos. Vaya, no me refiero a la posición como tal, sino lo que tienen detrás. Se fijan, tienen también los diodos, las esferas, donde nosotros vamos a tener la referencia de cómo se está colocando el instrumento para que no estemos violando el pedículo, no nos vayamos medial, no nos vayamos lateral, etcétera. Entonces, en cada una de las pinzas están colocados los diodos que nos van a dar la referencia de la anatomía. Y sin más, vamos a empezar la descripción de cada uno de los pasos. Del lado izquierdo de la imagen vemos al cirujano, a mi maestro, colocando cada una de las pinzas. Del lado derecho, en tiempo real, estamos observando la pantalla del neuronavegador que nos está indicando dónde está colocado el pincho
pero quiero que observen muy bien. A lo mejor no quiero que me la respondan, pero observen cuáles son las imágenes que están presenciando a diferencia de la fluoroscopía convencional. Efectivamente, vemos aquí una proyección en axial que nos va a dar mayormente la referencia del pedículo y por ello que no estemos violando la anatomía del mismo para una adecuada colocación. Sin más, empezamos. Vamos a dar paso al video del lado izquierdo. Ahí mi maestro está tomando el pincho donde vemos los diodos y los pinchos, si se fijan, están referenciados al frente donde se está percibiendo el escáner y la imagen del lado derecho es como se está colocando el pincho, el primer paso que utilizamos. Si se fijan en la proyección axial, en la primera proyección, vean cómo está colocado, está buscando el pedículo, la adecuada proyección. En el anteroposterior está buscando el pedículo para que sea de forma adecuada y en el sagital de igual manera, para que no estemos violando en lo absoluto en ninguna de las proyecciones el conducto lumbar ni el foramen. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a dar al siguiente. Después de haber colocado el pincho, el siguiente paso es colocar la pinza lesna. Ahí mi maestro está retirando el pincho. Posteriormente coloca la lesna, ya donde se hizo el orificio con la pinza pincho. Y en el siguiente video estamos observando cómo se está insertando la lesna. E incluso observen aquí, observen aquí. Quiero que hagan detenimiento, pausé un poco la imagen. Vean que el técnico que está a cargo del neuronavegador e incluso hasta me delimita la longitud que guarda desde el ingreso del pedículo o de la faceta articular hasta de forma diagonal localizar el borde del cuerpo vertebral y él me estima esa longitud y ahí es cuando nosotros podemos determinar, dame un tornillo 45 y también no sale en la proyección, pero el técnico también me delimita el grosor del pedículo, de tal forma que nosotros podemos estimar qué tipo de tornillo utilizar con solamente esta proyección. No sé, dame un 4.5, 45, un grosor 4.5 de pedículo con una longitud de 45. Entonces ya empezamos a estimar qué tipo de tornillo vamos a utilizar. Dejo correr el video. Entonces empieza a introducir la lesna. Claro que no se introduce totalmente, solamente para dar este margen para el siguiente paso, que vendría siendo la colocación del machuelo. Pero quiero que fijen muy bien cómo en cada una de las proyecciones no estamos violando en absoluto el pedículo con una adecuada colocación. Entonces, ahí ya terminó esta imagen. Continuamos con la colocación del machuelo. Retiramos la lesna y es ahí cuando se coloca el machuelo, que es el que va a abocardar, por así decirlo, la vértebra a través del pedículo. Observamos en el video cómo se va introduciendo el machuelo a través de la faceta articular, a través del pedículo, llegando al cuerpo vertebral y estimando más o menos la longitud del tornillo definitivo. Entonces, en el siguiente paso es cuando colocamos el tornillo, pero quiero que fijen muy bien el video. Si se fijan, todavía está posicionado el machuelo. Me voy a regresar. Está colocado el machuelo, pero en la mano del cirujano, en la mano derecha, él está colocando un aparato especial que está hacia el caimán, que está colocado en la apófisis espinosa. ¿Para qué? Para darle certeza al tornillo. Lo volvemos a calibrar. ¿Para qué? Para que no tengamos de nuevo un error por si existió algún movimiento. Volvemos a calibrar para que el tornillo finalmente tenga las coordenadas a través del escáner de donde tiene que ir posicionado. Entonces, ahí mi maestro empieza a colocar el instrumento primero al centro. El técnico le menciona que ha sido reconocido. Después de ello, vean este movimiento. Toma el tornillo, no lo coloca porque no hemos quitado el machuelo. De igual forma, donde estaba colocado el instrumento anterior, el técnico comenta que lo reconoce. Después en el borde, comenta que reconoce el tornillo y finalmente utiliza el tornillo con el primer instrumento para darle, ahora sí, como dicen, la cereza del pastel,
de que está totalmente calibrado ese tornillo y que no hay ninguna duda de que va a estar colocado adecuadamente. Entonces empieza a retirar el machuelo y al retirarlo es cuando coloca el tornillo, el cual va a ser el definitivo. Ahí está retirando el machuelo y finalmente coloca el tornillo de igual forma con los diodos, con las esferas, para que lo reconozca el escáner. Este sistema gira, por lo cual se tiene que estar pausando el movimiento del tornillo para que lo reconozca. Una disculpa, es muy breve el video en el neuronavegador de cómo se empieza a introducir el tornillo, pero aquí lo vemos y es cuando se empieza a introducir. Perdón, fue muy breve aquí, no hubo oportunidad de hacer un poquito más extensa la grabación, pero hasta ahí los 4 pasos primordiales de la colocación de un tornillo mediante neuronavegación. En el siguiente video vamos a ver ahora el paso número 1, pero en el tornillo contralateral, pero quiero que observen que en el sistema de neuronavegación se hace lo que nosotros llamamos gota de agua. ¿Cómo está hipotéticamente colocado el otro tornillo? ¿Se fijan? En un margen verde es como está colocado el otro tornillo sin verlo, sin dar ningún escáner, ninguna imagen por fluoroscopía, es como está colocado. Entonces vamos haciendo el video. Ese creo me parece fue el anterior, fue el primero, una disculpa, pero el video sí es. Entonces vamos observando cómo se coloca la pinza pincho de forma contralateral, teniendo la referencia en gota de agua de cómo está colocado el tornillo del otro lado del mismo nivel. Y eso ayuda al cirujano como referencia, aunque no se guía del todo con esta gota de agua, pero sirve como referencia. Entonces hasta aquí es cómo nosotros utilizamos el sistema de neuronavegación para la adecuada colocación del tornillo. Y aquí en estos videos quiero que observen, después de haber visto cómo es con neuronavegación, claro está que todos conocemos o todos hemos sido partícipes de una cirugía con fluoroscopía convencional, pero aquí es muy diferente, tenemos que estar situados sobre la pantalla del fluoroscopio, pidiendo este rayo en cada uno de los movimientos que efectuamos, siendo muy meticulosos para no estar violando, en este caso, la faceta articular, que no se vaya, para que podamos después colocar la lesna, que es el segundo video, y con eso poder hacer una adecuada guía para el siguiente paso, que sería la palpación del conducto. Ahí lo que hacemos después de pasar el pedículo es cerciorarnos, retiramos las manos de la lesna para ver si realmente tiene fortaleza, que no nos hayamos ido muy laterales y esté muy guango. Después de haber colocado la lesna, la empezamos a retirar, que es el último video que estamos observando. La mano derecha del cirujano tiene un palpador, el cual técnicamente está checando cada uno de los bordes que ha dejado la lesna y finalmente se coloca el tornillo, ¿sí? Pero acá en este paso, siempre viendo el monitor y solicitando la toma de rayos X para observar la adecuada colocación del tornillo. Entonces, esto es la fluoroscopía convencional, perdón, versus la neuronavegación en los primeros videos que observamos. Entonces, nosotros concluimos en el estudio, en este trabajo, que se pone de manifiesto que la neuronavegación asistida con OAR más el abordaje mínimamente invasivo van a permitir una instrumentación segura, menor tiempo quirúrgico, menor sangrado, menores complicaciones, menor tiempo de estancia hospitalaria, mayor corrección de la sintomatología. Y sin más, agradezco mucho por su tiempo. Para los que no tienen oportunidad, o no han tenido esta oportunidad de conocerme, su servidor es el del medio, por si después se vienen acá por Guadalajara. Será un placer tenerlos por acá y compartir un poco más de estas experiencias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Al contrario, gracias a ti. Una excelente, excelente plática, muy, muy interesante. Pues yo creo que sí tiene que haber muchas dudas, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando participan los residentes, entonces
los fellow. No sé si antes de que participe alguno de los maestros, alguno de los residentes o fellow, pues nos apoyara con algún comentario o alguna pregunta hacia el doctor. Hola, igual Daniel Dávila, médico residente de neurocirugía de acá del 1 de octubre. Bueno, primero igual felicitar al doctor, la verdad, nosotros tenemos neuronavegador acá, pero solo para cerebral, no tenemos todavía los aditamentos para columna. Sin embargo, bueno, obviamente tenemos lo del fluoroscopio, entonces, pues la verdad, para nosotros es muy enriquecedora la plática del doctor en relación a la técnica y a pues la experiencia que tienen ustedes allá. Por otra parte, nada más bueno, una es un comentario nada más en relación a los primeros artículos que comentó y el trabajo que ustedes están haciendo, que pues evidentemente da o ayuda mucho pues a toda esa parte de pues sí, de la cuestión de tener unas bases científicas bien establecidas para saber qué tanto nos sirve la neuronavegación. Es que ustedes pues presentaron pues bastantes, tienen una serie pues bastante amplia de instrumentaciones. Lo único sería para mí tal vez como esa duda que queda en relación a la cuestión como clínica, en relación a la fluoroscopía. Es decir, vimos que tienen un pues casi 98, que fue lo que presentaron de precisión en relación a la clasificación que mostraron. Y bueno, un 3B 2B que pues es ya casi meternos al canal, pues evidentemente nos van a ocasionar sintomatología. Entonces, tal vez correlacionarlo no solo que queden los tornillos bien, sino también, ok, quedan a lo mejor no un 3B violando el canal, pero tal vez uno que pues puede ser considerable que no le cause nada de clínica al paciente. A lo mejor la presión puede ser de 68%, que fue lo que mostraron, o 75%, pero saber si realmente ese 75% tiene una significancia clínica, pues esto en relación a que la verdad a mí pues sí me deja como muy sorprendido pues el hecho de que nosotros no tenemos neuronavegador y pues creo que es por lo que pues veo, pues es un aditamento muy preciso, muy importante ya que se tiene disponible en muchas instituciones. Ese es uno como comentario. Y otro, nada más, si ustedes tienen experiencia allá en su institución en relación a la colocación de tornillos, pues bueno, con neuronavegación en trauma y sobre todo torácico, porque a nosotros, por ejemplo, nos han llegado muchos pacientes con trauma torácico y a veces es como complejo decir, bueno, meter un tornillo en T3, meter un tornillo en T2, por una fractura a lo mejor de T4, T5, que sabemos que está acuñada y que requiere de instrumentación, o bueno, y bueno, descartamos la parte de la vertebroplastia, que realmente si tiene experiencia en eso y qué tanto les ha funcionado, si es que es así. Fíjate que no tenemos mucha experiencia en la colocación de los tornillos con neuronavegación, porque esto ya es una condición más de licitación. Para que nosotros podamos hacer uso del neuronavegador, la mayoría de nuestros pacientes, eso sí tengo que recalcarlo, son pacientes que están sujetos a alguna aseguradora. Entonces, ese tipo de cirugías se programan y se programan con el neuronavegador, y es que ellos nos aceptan el uso del mismo. Y es por la licitación, la verdad, casi no utilizamos, por no decir que no, en cirugía de trauma, porque como lo sabemos, una cirugía que puede comprometer la funcionalidad y no lo tenemos disponible como tal. Eso sí no tenemos la experiencia con el uso, pero pudiera ser también una adecuada propuesta para utilizarlo, pero sí, no la tenemos. Ok, muchas gracias, doctor. Hola, doctor, no sé si pueda hacer algún comentario. Sí, adelante, Antonio. Hola, mi nombre es Antonio Vallejo Estrella. Actualmente soy neurocirujano y actualmente estoy haciendo como parte de la primera generación de columna acá en el Hospital General de León. Eh, Primero felicitarlo, excelente ponencia. Creo que para nosotros los que siempre hemos tenido esa idea de, ok, el OARM, ok, veo un video en YouTube, me da una idea de cómo es, pero no veo el paso a paso, ¿no? Cómo realmente es la cirugía. Es una excelente ponencia, ¿no? O sea, tiene un valor que es ese de decir, ok, ya me siento familiarizado, aunque ni siquiera he estado tal vez ahí en la sala, pero me ayuda mucho a tener un concepto un poquito más sensato, ¿no? De cómo fluye la cirugía.
toda la preparación y la logística que uno debe tener, que me imagino que es el tiempo, ¿verdad? Doctor, le quería preguntar dos cosas nada más. Número uno, ¿qué otra cuestión se añade a el estar viendo la tridimensionalidad ahí del axial mientras lo haces? Sí, por si uno mientras más va poniendo, más va haciendo cirugías, va generando un poquito más de una visión tridimensional con el fluoroscopio, agregando el OARM. No sé si usted haya como tenido un poquito más de, en los casos de retroescolosis, también ir haciendo como algún tipo se agregue un poquito más el sentir cómo va en la trayectoria de los tornillos. Esa es una pregunta. Y la segunda es los que estemos interesados en rotar ahí, no sé si hay algún contacto o algo así. ¿Qué tal, Antonio? Sí, mira, esa es buena pregunta y de hecho es una de las indicaciones en cuanto a la cirugía de columna con neuronavegación. Si hemos tenido pacientes con una anatomía compleja de la columna, particularmente esta situación de rotoscoliosis, donde a veces el pedículo es difícil localizar, pero sí nos lo permite de forma adecuada, a través de las diferentes proyecciones, los diferentes ejes que nos proporciona el neuronavegador, y esto pues nos limita el margen de error ante esta anatomía de la columna. Si hemos tenido ese tipo de casos, la verdad complejos, en ese tipo de situaciones, la verdad es que nos tardamos un poquito más, porque a pesar de que el escáner nos haga un barrido preciso de cómo está su anatomía de la columna de ese paciente, a veces nos es complejo, pero a final de cuentas nos permite identificarlo bien. Nos tardamos un poco más, pero se logra a final de cuentas la colocación. Y referente a lo de la rotación, con gusto, a través de tu servidor, pudiéramos compartir contactos y, Excelente. por supuesto, hacer este trámite de la rotación. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. ¿Alguna otra pregunta de algún residente, algún fellow? Buenas noches, Doc. Yo tengo una duda. José Carlos Galíndez de ISEMIME Catepec. Adelante. En realidad son dos dudas. Número uno, justamente en donde empezó a hablarnos de cómo se coloca el sistema de neuronavegación, menciona que la incisión se hace previa a la colocación del calibrador, ¿no? Pero primero metió el O-arm. Entonces, lo primero que hace es coloca el O-arm, hace un primer barrido y con base en eso se hace la incisión y después, ¿cómo le hace para colocar el calibrador, el que es como la antena con las cuatro bolitas? Y la otra pregunta es, ¿usan algún tipo de referencia para que no se vaya a mover el paciente y el calibrador? ¿Se marca algo? Porque pues pues, luego en quirófano se puede llegar a mover un poco el paciente. ¿Cómo le hacen para asegurarse de que no se mueva? Y mi última duda sería, el pequeño porcentaje de errores que hay, el 2% de los tornillos que quedan incorrectamente colocados, ¿cuál es el motivo? O sea, porque se supone que con el sistema se tiene una visión directa, bueno, o sea, con la referencia de la imagen de dónde quedó el tornillo. ¿Qué es lo que hace que quede mal al final de cuentas? ¿Qué tal, José? Buena noche. Sí, mira, no se vio, o mejor dicho, no coloqué un video donde sí efectivamente se hace un primer barrido, pero ese barrido que hacemos es lo que haría el fluoroscopio convencional, tener una proyección lateral para delimitar los niveles que vamos a trabajar, así como el nivel superior donde vamos a incidir para colocar el caimán, que es el instrumento donde tiene los diodos que nos va a hacer el escaneo. Ese es el primer video que les mostré. Y después de ya tener la referencia anatómica del nivel que vamos a trabajar y de dónde vamos a incidir para colocarlo, ya haciendo la disección, hacemos el segundo barrido, pero ya colocado el caimán, la pinza de arriba. Esa es la que nos va a hacer el barrido de la anatomía. Fíjate que en la experiencia hasta el momento no hemos tenido algún contratiempo en que se nos muevan los instrumentos,
pero sí, también hacemos referencias. Particularmente marcamos con lápiz quirúrgico dónde está colocado la pinza que nos va a hacer el barrido del escáner, por si en el momento en que se introduce el brazo, por alguna situación en técnico o incluso hasta el mismo equipo, no nos cercioramos que libre perfectamente esa pinza se mueve, tener la referencia para no hacer otra vez una proyección con el neuronavegador de una lateral y volver a colocarlo. Y los dos tornillos, yo creo que ahí lo que nos hizo falta o lo que fallamos en retrospectiva fue que en el calibraje no lo hicimos de forma adecuada. Yo creo que ahí fue el error, y presumimos que se había calibrado de forma adecuada y colocamos el tornillo. Afortunadamente para el paciente no hubo en el neuromonitoreo alguna algún aviso de que estaba mal colocado, pero yo creo que fue esa situación. En el último video, cuando el neurocirujano, mi maestro, empieza a hacer el calibraje, yo creo que ahí hicimos algún error en la calibración y fue por eso que en el momento en que colocamos el tornillo, aparentemente lo dimos por adecuada colocación. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario para el doctor Gustavo? Oye, Gustavo, en lo que se siguen animando, comentas ahí de la cirugía, por mínima invasión, pero bueno, no sé si alcancé a percibir, pero es abierta, ¿no? O sea, si hacen disección muscular o si hacen la técnica como tal de tornillos percutáneos transpediculares. No, en este caso sí hacemos la disección para poder localizar la faceta articular, doc. Sí, sí lo hacemos de esa manera, para tener un mejor campo visual de solamente dónde va a ir el tornillo, o mejor dicho, la primera pinza, y ya el resto es a través del neuronavegador. Pero sí, sí hacemos la disección, doc. Lo Ok. único que hacemos pues es tratar de limitar la incisión al real campo de trabajo. Es Ujú. lo único. Pero no han intentado la técnica percutánea por neuronavegación. No, doc. Hasta el momento no la hemos utilizado. Ok, ok. ¿Y han hecho alguna fusión intersomática por neuronavegación? También digo, en el axial, que es una de las grandes ventajas en la tridimensional, es cómo te queda, por ejemplo, si vas a meter una banana, cómo va a quedar exactamente en Sí, posición, si vas a meter una sola, han metido alguna? Son sí, doc, preguntas pero la verdad han sido del muy equipo. pocos casos. Solamente me parece hemos abordado dos pacientes con caja intersomática, con una banana, pero nada más dos, doc. Ha Ok. sido muy poco realmente. Pero sí nos ¿Y ha dado buen resultado. les ha dado buen resultado? Ok. Sí, eso Sí. era, creo que son dos casos, pero pues bueno, si les ha dado buen resultado, pues se puede seguir. Ojalá haya ¿Y lo han oportunidad hecho? de abordar Lo han, más y hacer ya otro artículo, u otra plática ya con colocación de cajita intersomática. claro, claro, claro. Y la otra, ahí, por ejemplo, ya ves que mostrabas también esto es también para los doctores jóvenes como nosotros, la longitud. Me miden también el ancho, porque esa es otra gran ventaja, el grosor del tornillo. Es algo importante de si o sea que con esta técnica se puede, vaya, se puede medir el grosor del pedículo y asimismo también decidir el diámetro del tornillo, vaya. Así es, Doc, sí. Tiene la bondad de que también le va a medir el grosor del pedículo y de esa forma estimar también el grosor del tornillo. Nada más no se pudo visualizar en el primer video cuando empezamos con la colocación de los instrumentos. Solamente hizo la toma de la longitud de la faceta articular hasta el borde del cuerpo vertebral, pero sí también lo hace, sí nos miden el grosor del pedículo y también ahí ya podemos utilizar el tornillo adecuado. Y también nos permite identificar qué tanto de grosor, porque eso ha sido uno de nuestros cocos en el equipo cuando utilizamos el fluoroscopio convencional, cuando nos encontramos pacientes con un pedículo pequeño. Y acá Mm, no, casi no lo mide.
Sí, exacto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Doc, a mí doctor me surgió Guzmán? otra pequeña duda. A ver, adelante, No. adelante. Otra vez, José Carlos de Isemia Catepec. Eh, ¿Tiene alguna limitación en cuanto a cantidad de niveles que se pueden abordar en esta cirugía? Porque me viene a la mente que probablemente los pacientes que más se vean beneficiados de una neuronavegación serían, por ejemplo, los pacientes con escoliosis o deformidades rotacionales de la columna y suelen requerir más niveles. Y no sé si por el caimán o por estos calibres se pueda hacer una cirugía tan extensa. ¿Se puede usar o se tendrá que calibrar varias veces? ¿Cómo sería la dinámica en estos casos? Mira, ahí debo ser enteramente honesto, nosotros no tenemos tanta experiencia con las cirugías de escoliosis. Hay un equipo quirúrgico dentro de la institución del Hospital Puerta de Hierro que es experto más en escoliosis y hasta donde tengo entendido, sí lo han utilizado para este tipo de cirugías. Yo me imagino que en ese caso, porque no te puedo decir con certeza la forma en que utilizan la neuronavegación, a lo mejor es que al igual que con el fluoroscopio, no sé, hacen la toma como más abierta para poder tener mejor exposición de la anatomía y así localizar los niveles y que sea el barrido adecuado. Yo me imagino que así lo han de trabajar porque nosotros no tenemos la experiencia con tantos niveles. Yo creo que el paciente que mostramos es uno de los pacientes con más colocación de tornillos, por no decir que uno de los más, y es más o menos el promedio de más tornillos que colocamos, 4 niveles. Ok, muchas gracias, doc. Buenas noches. Gustavo, pues primero, pues felicitarte por esta presentación de la neuronavegación, que ya es una realidad en México. Generalmente los países de primer mundo son los que ya tienen, vamos, más experiencia en esta técnica o en esta herramienta tan valiosa y tan importante para poder identificar el pedículo, porque si bien el doctor Carlos Galíndez te hizo una pregunta, sí, o sea, ¿qué haces con pacientes con escoliosis? Porque tienen un problema de tipo rotacional y tu pedículo no lo vas a encontrar y tienes que clasificar en qué Nash tiene ese componente rotacional, ese pedículo para que tú puedas entrar sobre todo por la concavidad o por la convexidad, de acuerdo a la anatomía de la médula, cómo se inclina la médula en un problema de tipo rotacional y bueno, la curva que es muy importante para los cirujanos jóvenes, que creo que en México ya se está haciendo, por ejemplo, en Monterrey con este Virgilio o Guadalajara, con Michel Dittmar en Puerta de Hierro y el grupo que él tiene para deformidades espinales. Y es una realidad ya en México, pero si bien es cierto, las manos libres sigue siendo algo tan valioso para hospitales del sector público, ¿no? Porque tener un OARM en instituciones públicas es difícil, es complicado, es como tener un Ferrari ahí en tu casa y pues no tenemos ese alcance para poder llegar a tener un equipo OARM y hacer la neuronavegación. Si bien es cierto, hay estudios prospectivos o retrospectivos, que ya decía el doctor Lenke, ¿no? Que es de los pioneros para corregir deformidades más de 80, 120 grados y que lo vimos ahora en Santa Fe, aquí en México, y hablábamos de la nobleza de las correcciones que se hacen, pero a través de manos libres, ¿no? Que es donde identificas la faceta inferior y le haces un corte de 3 a 5 milímetros y ya tienes el techo del pedículo. Aquí la cuestión es la cuestión pedicular. ¿Cómo la hago? ¿Por navegación? ¿La hago por manos libres? ¿O la hago por pediguar? ¿No? Porque también se tomó el curso de pediguar para que a través del sonido
identifiques el hueso cortical, el esponjoso, o, o vas navegando por otro lado, ¿no? Entonces, ya el doctor Rosito en Argentina, o Pimenta en Brasil, Bersuski también en Argentina, o Magers en Suiza, todos ellos han ido haciendo todas esas publicaciones o todos estudios de cómo identificar o cómo colocar un tornillo en el pedículo, ¿no? Y llega la neuronavegación y les dicen, háganse un lado, ya llegamos con NOARM y tenemos esa herramienta tan importante para la seguridad del paciente y que el cirujano joven se vaya familiarizando para poder colocar un tornillo. Hacíamos una pregunta en AMSICO para los fellow, o hicimos ese comentario ahí en los trabajos libres, y decíamos que cuántos tornillos necesita poner un fellow o un residente que está haciendo columna para que la curva de aprendizaje para poder colocar un tornillo exacto en el pedículo, decíamos ahí entre los viejos ya o los que ya estamos familiarizados en colocar tornillos, 350, ¿no? En tu fellow, ¿no? Pero el navegador creo que es algo, creo que es más corto el tiempo, aunque sí hay violaciones en el pedículo, hay que recolocarlos nuevamente, como lo decía el doctor Galíndez. ¿Cómo le hago si violo un pedículo? Pues hay que volverlo a recolocar, ¿no? Entonces, estamos ante una cuestión en donde muy pocos hospitales lo tienen, pero que es tan valioso para poder desarrollar todas las técnicas, como decía el doctor Sosa, poner una caja intersomática, poder poner ese tornillo en ese pedículo que está totalmente rotado, inclinado, o tengas que hacer una osteotomía, una tipo Schwab 2 o 3, para poder corregir balance, te vas por la zona de la concavidad o la convexidad, tipo de tornillo también te quería preguntar, porque a lo mejor tu tornillo sea un monoaxial o un poliaxial, no lo sé, pero aquí la pregunta es que esta neuronavegación nos abre una oportunidad, sobre todo para el residente joven. El estudio que hizo el doctor Lenke durante 10 años para poder hacer la fijación pedicular, bueno, se adquirió la experiencia, pero sí se sigue violando el pedículo porque, vamos, estamos trabajando con unas columnas totalmente con deformaciones, pero ustedes tienen, o este caso que presentaron, un canal lumbar estrecho, multiniveles, con inestabilidad, con compromiso foraminal. Y bueno, la idea es la descompresión y luego lo estabilizamos, pero identificar el pedículo, el diámetro del pedículo, la longitud, pues nos tenemos que armar con la tomografía axial computarizada, con la resonancia magnética para medir longitud y lo ancho del pedículo. No es lo mismo un tornillo que pongas en T4, por ahí te hacían la pregunta, o T3, a ponerle en L4 o L5. Pero sin duda, la neuronavegación es creo que de las cosas muy importantes para todos los neurocirujanos. Desafortunadamente, a veces no está al alcance de todos los hospitales, pero está aquí, ya está presente en México, y qué bueno que en Puerta de Hierro lo están haciendo, el doctor Soriano en México. Hay el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues a veces sí, a veces no, pero lo más probable es que casi no. Y traumatología, Magdalena de las Salinas, por ahí les dieron la donación y ¿qué crees? Que se los descompuso y no hay como para que lo manden a arreglar y siguen haciendo neuronavegación en la cuestión de la columna traumática, ¿no? Pero ahí está para los jóvenes, ahí están para ustedes que están en esta parte tan importante que es la navegación, y creo que navegar es algo, vamos, lo mejor que pudiéramos tener actualmente en cirugía de columna. Gracias, Gustavo Quevedo.
No, que agradece, maestro. Un gusto poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en el equipo quirúrgico, esperando que se estén sumando más casos y con ello tengamos mayor habilidad, experiencia y en su momento poder dar oportunidad, dar apertura a que otros médicos, con el interés vengan acá a Guadalajara, que no se sientan solamente, en este sentido acorralados a que sea en la Ciudad de México, también acá pudiéramos empezar a generar la apertura para que este tipo de sistema sea del conocimiento de todos y tengan el concepto de cómo se hace la cirugía de columna a través de la neuronavegación. Pues bueno, Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo. Bueno, sigo reiterando la invitación a todos que inviten a sus residentes, a sus fellow. Este foro es totalmente libre de todo. Este foro es nada más para aprender, tratar de aprender lo más que se pueda. Y pues les agradecería mucho que inviten en cada uno de sus lados, León, Guadalajara, Ciudad de México, en todos lados, Monterrey, a residentes, a fellow. Creo yo que algo se les puede aportar, por ejemplo, esta excelente charla del doctor Gustavo, que realmente le agradecemos mucho por parte del doctor Guzmán, de su servidor, Spine Webinar. Y bueno, eh, no me queda más que decir gracias a todos. Buenas noches, los esperamos el próximo lunes. Es una plática muy buena. Se va a hablar ahora de endoscopía uniportal. Se habló de la biportal, ahora vamos a hablar de la endoscopía uniportal por técnica interlaminar. Ojalá se puedan unir eh, nuevamente y aquí los esperamos. Gustavo, te hice llegar tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Maestro, Gracias. buenas noches a todos y que tengan buena semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego y buenas noches.